Me acuerdo que oraron y y él pasó a reconciliarse. Y yo me acuerdo que él cayó rendido totalmente. El siguiente día, era el día del accidente, y le pidió perdón. Le dijo que la amaba mucho y que él lo perdonara por todas las cosas que él había hecho en su pasado. Luego pues ya venimos en camino para la casa, nos interceptan unas personas en una moto. Entonces le dijeron esto es un asalto. Por defenderse. Él por defenderse pues le dispararon. Él en su intento de defenderse, ¿verdad? Para que no me hicieran nada a mí, eh, pues le dispararon. Luego, luego me acuerdo que mi papá me dijo, corre. Pues lastimosamente a mi papá lo mataron, ¿verdad? Entre tanta lucha mi papá lo mataron. Y a mí me persiguieron para golpearme, me golpearon, me golpearon bastante a modo de dejarme en coma. Quedé inconsciente, quedé en coma por 3 semanas. Me llevaron al hospital. En el hospital le dicen que no pueden hacer nada, que mis golpes eran demasiado severos, que yo pues estaba entre la vida y la muerte, que ellos totalmente no podían hacer nada. Que te habían quebrado parte de la cara y Sí, todo, no, ¿verdad? claro, o sea, fueron golpes en el cerebro, eh, un rozón de bala, ¿verdad? La poca posibilidad de vida que él tiene es para que toda una vida él pase estado vegetal en una cama tirado. Mi mamá, ella cuenta, ¿verdad?, de que ella le dijo al Señor, si usted me va a dejar a mi hijo, déjemelo bien. Y si no, que mi hijo vaya a descansar. Porque usted a mi hijo no me lo va a dejar en estado vegetal. He sabido poder decirle a la gente y a las pocas personas que conocen de mi testimonio, poderles decir de que sé que Dios manda ángeles a cuidarnos y de que no estamos solos. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Nuevamente estamos en su programa Por su Gracia, Historias de Fe. En esta tarde traemos un testimonio diferente, la vida de Daniel, de cuando era niño, cómo pudo ver el poder de Dios obrando en la vida de él. Cuando pensó su madre que había perdido toda esperanza, el Señor llegó en su rescate. Y podemos irnos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, desde el versículo 11, cuando habla de la historia de la viuda de Naín, cuando su hijo había muerto. Algo parecido podemos ver en el testimonio de Daniel, con la historia que él nos va a contar. Cuando su madre quizás había perdido toda esperanza, el poder de Dios le dio vida. Y no solamente vida para esta tierra, sino vida eterna. Entonces, nos gustaría que él mismo se presentara. Daniel, cuéntanos quién eres tú, de dónde tú vienes y en qué iglesia te estás congregando. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Cristian Daniel Medina Morales. Vengo de la Iglesia Nación en Santidad de las Islas Caimán. Soy hondureño. Estamos aquí en el programa, ¿verdad?, Por su gracia, contando cada testimonio que Dios da a nosotros, sus hijos, para poder expandir el Evangelio como su palabra lo dice. Daniel, cuéntanos en la historia de qué fue lo que tú haces para, porque nos dices, ¿verdad? Desde antes de grabar, tú naciste en un hogar cristiano, una madre llena de fe, una madre que te instruyó en los caminos, pero que en ese transcurrir en tu infancia sucedió algo que impactó a tu familia, impactó tu vida, y de eso es lo que nos vienes a contar. Amén. Claramente, ¿verdad? Mi madre, una mujer muy servidora de Dios, una mujer, una guerrera dentro de lo que es el redil cristiano de Dios, ¿verdad? Y una mujer muy luchadora entre tantas cosas, pero esa mujer de que llegó un tiempo en donde su fe
y su vida fue puesta en una situación muy crítica, ¿verdad? Que la llevó aún a ser una mujer más de fe, ¿verdad? Y claramente tiene que ver con lo que es mi testimonio de vida, tiene que ver con lo que Dios permitió que pudiese ocurrir en mi vida, aún para que ella aún su fe aumentara más dentro de lo que son, ¿verdad?, las cosas de nuestro Padre Celestial. Y pues de ahí nace lo que es el testimonio en vida de mi vida, ¿cierto? Y pues para no perder tanto tiempo, ¿verdad? Quiero agradecer por el tiempo que nos permiten para estar aquí, y estamos aquí para compartir de las vivencias que Dios nos ha podido permitir para poder testificar, ¿verdad?, en vida lo que somos hoy en día. Pues nosotros somos criados en Honduras, en Ciudad de La Ceiba. Era, yo tenía 10 años cuando ocurrió un accidente con mi papá. Pero antes de llegar ahí, Daniel, me gustaría que nos contaras, tu mamá los llevaba a la iglesia, ¿verdad? Los instruyó en ese camino. Y tu papá todavía no estaba todavía en la fe, o iba solamente cuando tu mamá lo invitaba. No, cuando yo hablo de mi mamá, ¿verdad? Hablo de una mujer de fe, hablo que era ella la que estaba totalmente metida en el servicio de la iglesia, en las cosas de Dios. Eh, mm, Mi papá, ¿verdad? Mi papá era un hombre, claro, conocedor de las cosas de Dios, pero por decirlo así, un hombre apartado de lo que era la iglesia. Entonces, mi mamá, esa era una de sus luchas diarias, Sí. ¿verdad? Como toda mujer Como toda cristiana. mujer que tiene su esposo, ¿verdad? Que no está sirviendo junto con ella. Amén. Entonces ella buscaba su cercanía, o sea, la cercanía de mi papá para con Dios. Ella luchaba tanto como sus hijos, como, ¿verdad?, su padre, para que pudiesen llegar a las cosas de Dios. Pero pues lastimosamente nosotros muchas veces perdemos nuestra vida en el mundo pensando en que nosotros podemos encontrar la satisfacción en el alcohol, quizás en la calle, ¿verdad? Sin saber de que la vida con una plenitud hermosa la encontramos dentro del redil cristiano, ¿verdad? Solo en Cristo. Que solamente se encuentra en Cristo. Y pues esa era una de las luchas constantes de mi mamá, ¿verdad? Su esposo, mi papá. O sea, esa era la lucha de mi madre, que oraba fuertemente. Esa mujer guerreaba totalmente porque mi papá llegara a las cosas de Dios. Y pues totalmente, ¿verdad? Costó mucho que él pudiera entender. Pero pues ahí llega la palabra en donde Dios tiene sus hijos, ¿verdad? Y aún en el último momento, Dios puede rescatar a sus hijos. Sí. ¿Verdad? Que ese no es el deseo del Señor, ¿verdad? El deseo del Señor es que le podamos servir con nuestras manos, con nuestros pies y a plenitud. Y no esperar, ¿verdad?, a pasar una situación tan difícil para uno poder ser salvo. Porque gracias al Señor, ¿verdad?, tu papá, el Señor le dio esa salvación. Amén. Claro, ¿verdad? Pero imaginemos una vida, ¿verdad?, que por gracia mi papá fue rescatado. O sea, por esas oraciones, por esa comunión que mi mamá siempre ha tenido con Dios. Pero yo me imagino, a veces yo me pongo a imaginarme qué hubiese sido de un papá diferente, metido en las cosas de Dios, porque hablando naturalmente era un muy buen papá, era un muy buen esposo, yo lo puedo decir, dentro de lo que era una persona sin alcohol, ¿ok?
Entonces ya mi papá era una persona totalmente diferente con el alcohol ya en su cabeza. Entonces yo puedo decir libremente, mi papá fue un muy buen papá, incluso un muy buen esposo, con la diferencia que mi papá era irreconocible tomado. Sí. Y esas eran las luchas de mi madre, esas eran las luchas de perseverancia de mi madre. Pero aún así mi madre logró, por gracia de Dios, lo que fue que mi padre pudiera encontrar antes de su muerte su salvación. Entonces saltemos, Daniel, al momento en que tu papá pierde la vida. Ok, antes de llegar al punto, ¿verdad? Sí. Quiero empezar por esto, porque creo que de aquí comienza todo. Sí. Que por gracia realmente mi padre pudo ser salvo, claro que sí. 2 semanas antes de lo que fue el accidente, mi papá le dijo a mi mamá que quería ir a la iglesia, que sentía el deseo de ir a la iglesia y le dijo, bueno, yo necesito que me planche una camisa y me planche un pantalón porque vamos para la iglesia. Y mi mamá sí, fue, le alistó su ropa para ir a la iglesia, me acuerdo. Y de repente, pues nos fuimos. La siguiente semana había otro evento en la iglesia y era como su artista que le gustaba la canción que él cantaba, que me acuerdo que era el pastor Milton Valle, y le gustaba cómo cantaba él. Entonces él fue y dijo, no, prepárenme que vamos para la iglesia, se nos arruina el carro. Y dijo mi papá, no importa, vamos en el bus de la iglesia, no importa, vamos a irnos en el bus de la iglesia, nos alistamos todos y nos fuimos. Sin saber que el día siguiente, ¿verdad? Él se reconcilió entonces, en esas 2 semanas antes se reconcilió con el Señor. Claro que sí, entonces, ¿verdad? Y ese día, exactamente ese día, que fue el pastor Milton Valle a cantar y a predicar, me acuerdo que oraron para que, y él pasó a reconciliarse, y yo me acuerdo que él cayó rendido totalmente. El siguiente día, ¿verdad? El día del accidente, llegó y nosotros ese día no teníamos planeado ir a trabajar. Entonces, pero salimos a cobrar, ¿verdad? Unos créditos. Habías dicho que tenías 10 años. Desde pequeñito pegabas con tu papá. Y yo, exactamente, no dejaba que mi papá anduviera solo porque me gustaba andar con él. Yo solamente tenía 10 años, a mi mamá no le gustaba que yo caminara con mi papá. Pero pues usted sabe, ¿verdad? Lo que es un niño atrás de su papá. Y yo, yo no me puedo quedar. No, Daniel, Daniel. a Danielito a trabajar. Entonces, no, yo me voy. Pues nosotros nos fuimos. Nosotros anduvimos todo el día, normal. Cuando nosotros regresamos ya para la casa, mi papá llama a mi mamá. Y mi papá le dice, Morena, le dice, porque así le decía a él, Morena, ya voy para la casa, le dice. Y mi mamá, sí, está bien, le dice, yo estoy comenzando a preparar todas las cosas para la viña familiar, para el culto familiar que mi mamá tenía en la casa. Entonces le dije, sí, yo voy a llegar a tiempo para que estemos en el culto. Le dije, ya voy para la casa. Y le pidió perdón. Le dijo que la amaba mucho y que él lo perdonara por todas las cosas que él había hecho en su pasado. Claro, Dios ya había tirado ese hombre viejo. Ya estaba trabajando en el corazón. Y amén, y Dios, ¿verdad? Dios incluso puso que mi papá tuviera ese anhelo de pedirle perdón a mi madre antes de su lecho de muerte. Luego, pues ya venimos en camino para la casa, nos interceptan unas personas en una moto, ¿verdad? Eran 2 personas en una moto, y pues nos desviaron de nuestro destino. Era con el hecho de un asalto, ¿verdad?
Y dado el caso, pues fue un asalto, todo fue rápido, ¿verdad? Todo fue muy rápido y pues a mi papá en eso del asalto le dijeron esto es un asalto. Por defenderse. Él por defenderse. Luego a mi papá le disparan, ¿verdad? En su estómago, él en su intento de defenderse, ¿verdad? Para que no me hicieran nada a mí, eh, pues le dispararon. Luego, luego me acuerdo que mi papá me dijo, corre, que corriera, ¿verdad? Y pues yo salí corriendo, mi papá quedó peleando con la persona, pues lastimosamente a mi papá lo mataron, ¿verdad? Entre tanta lucha mi papá lo mataron y pues yo salí corriendo y a mí me persiguieron para golpearme, me golpearon, me golpearon bastante a modo de dejarme en coma. Quedé inconsciente, quedé en coma por 3 semanas. Me llevaron al hospital, ¿verdad? De La Ceiba, que por gracia de Dios hubo una persona que me pudo recoger. eh, me salió al camino a recogerme, me llevó para el hospital, llamó a mi mamá porque los malhechores dejaron un celular, se les fue por alto que yo andaba un celular y entonces pues ahí el muchacho logró encontrar el número de mi madre, la llamó y le explicó, bueno, su esposo murió, acaba de tener un asalto, ¿verdad? Y su hijo pues está entre la vida y la muerte, lo tengo aquí en el hospital, ¿verdad? Y pues yo le digo que se venga porque esto es debido a muerte. Mi mamá, pues ya usted se imagina, ¿verdad? O sea, todo un caos total, un desastre. Mi mamá ya estaba en la reunión, ya estaba allá impartiendo lo que era el culto. Y pues la llaman, ella se viene para el hospital. En el hospital le dicen que no pueden hacer nada, que mis golpes eran demasiado severos, que yo pues estaba entre la vida y la muerte, que ellos totalmente no podían hacer nada. Que te habían quebrado parte de la cara y Sí, todo, no, ¿verdad? claro, o sea, fueron golpes en el cerebro, eh, un rozón de bala, ¿verdad? En mi nariz fueron 3 tabiques quebrados. O sea, fue bastante fuerte los golpes que yo obtuve, bueno, de manera de quedar en coma, ¿no? Son golpes para pues prácticamente matar a una persona. Pero pues la gracia de Dios siempre estuvo conmigo. Luego me movilizan para San Pedro. Mi mamá me moviliza para San Pedro. Eh, pues ahí me movilizaron para el otro hospital, ¿verdad? Que es mucho más grande que el que teníamos en el lugar donde nosotros vivíamos. Y pues allá yo estuve 3 semanas en coma. Luego los doctores le decían a mi mamá, no creo que él No le daba vaya, esperanzas. que él vaya a resistir porque todos los golpes son en el cerebro. Eh, puede hacer de que si él sobreviva queda en vegetal, En estado en vegetal. estado vegetal. Entonces le dijeron la poca posibilidad de vida que él tiene es para que toda una vida él pase estado vegetal en una cama tirado. Mi mamá, ella cuenta, ¿verdad?, de que ella le dijo al Señor, si usted me va a dejar a mi hijo, déjemelo bien. Y si no, que mi hijo vaya a descansar. Porque Sí. usted a mi hijo no me lo va a dejar en estado vegetal. Claro, yo era un niño súper activo, que andaba jugando, que andaba en actividades con mi papá, ahí en la casa. Y, y entonces, pues, pues a la tercera semana, ¿verdad? Eh, pocos días antes, pocos días o pocas horas, ¿verdad? Porque no le puedo decir con exactitud si fueron horas o fueron días de lo que yo miré Sí, porque estabas en un estado de coma. inconsciente. Correcto, entonces no sé si pudo ser el primer día que yo llegué, quizá el tercer día, pero sí, Tuviste una experiencia espiritual. pero fue una experiencia que yo pude vivir que creo que eso a mí me ha marcado y yo he sabido poder decirle a la gente
y a las pocas personas que conocen de mi testimonio poderles decir de que sé que Dios manda ángeles a cuidarnos y de que no estamos solos. Amén. Y de que el Espíritu Santo camina con nosotros día a día. Y luego me acuerdo de que ese día, pues yo me acuerdo que yo estaba, pero yo me acuerdo que sí estaba acostado y que había un ser de luz en mi cabeza. Había un ser de luz al lado de mi mamá consolándola. Estaba en esta parte de acá atrás y a ella la consolaba. Y había otro ser de luz en el lugar de la caja. Daniel, y cuando hablas como un ser de luz, ¿lo mirabas como una silueta resplandeciente? Correcto. ¿O veías un ángel como nosotros nos lo imaginamos? No, yo miraba seres de luz altos, altos, con mantos blancos. Pero personas, pues no no vamos a confundir personas con estos seres, porque Pero no eran personas, silueta. pero sí eran siluetas de personas altas, altas, sumamente altas. Podemos decir 3 personas más altas que yo. Pero eran unas siluetas altas y eran vestidos blancos y ellos brillaban. Yo no puedo decir que había fuego porque yo no miré fuego, pero sí miré esa luz que a ellos resplandecía en ellos. A ninguno lo miré de frente. El rostro. De rostro, ¿verdad? Entonces, exacto, no, a ninguno. Dijiste Pero que tenías uno al lado de tu cabeza. no, en mi cabeza, a este yo lo miré así y él estaban sus manos en mi cabeza. Luego miré al otro que estaba acá, pero de igual manera lo que yo podía mirar era esto y haciendo esto con mi madre en esto de aquí. Como consolador. Como un consolador. O sea, es lo que podías entender. Correcto. Y el que estaba en la caja, ¿verdad? Y quizá, donde se paga. La caja en donde cobran el dinero, ¿verdad? Sí. De todos los que están ahí internados. Y luego yo, ¿verdad? Eso fue lo que yo recuerdo. Luego sí me recuerdo que cuando me desperté le dije a mi mamá que andaba mucha hambre. Le pregunté, ¿qué pasa que yo hago aquí? Porque yo no me acordaba de nada. Es más, lo de los ángeles, yo sí se lo dije a mi mamá. Y mi mamá, ella recuerda bien eso. Entonces por eso yo no puedo recordar bien si era que yo ya estaba despertando o no me acuerdo, porque no me acuerdo bien. De lo que sí me acuerdo bien fue que yo le dije a mi mamá, mamá, y estos hombres grandes que hacen aquí, mire, ¿quién es ese hombre que está al lado suyo? Y aquel hombre que está allá en la caja, le dije yo. Y yo me acuerdo de eso, pero o sea, no puedo decir si es que yo estaba divariando, no lo sé. Pero ya cuando ya caigo en sí, a despertarme del coma, los doctores se acercaron y dijeron, esto es un milagro. Gloria a Dios. Y esto es un milagro, y esto es un milagro, y esto es un milagro. Yo me acuerdo que llegó un niño ahí cerca. Aquí estaba mi camilla y al otro lado llegó un niño que lo acababa de atropellar un carro. Y mi mamá empezó a orar por el niño, pero solo oró por el niño y el niño murió. Y entonces yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿por qué se lo llevan? Y entonces ella no me dijo en el momento por la gravedad de mis golpes, pero allá al tiempo ella me dijo, el niño fue el que murió, me dijo. Entonces, pues luego ya me dan de alta en el hospital a pocos días de yo haber, ¿verdad?, reaccionado al coma. Luego me acuerdo que los doctores dijeron, bueno, el niño necesita estar 2 años en chequeos médicos totalmente con el otorrino, por la nariz, con el otorrino, con el oftalmólogo, o sea, con un sinnúmero con doctores correctos, de especialistas y doctores en general, ¿verdad? Y pues llegó el punto en donde, claro, ¿verdad? Solamente Dios, ¿verdad? Con nosotros, por tantas cosas que habían pasado entre sí, ¿verdad? Mi papá muerto, los gastos de mi papá, los gastos del hospital, y por bendita gracia de Dios que esos ángeles que yo miré
y el ángel que yo miré en la caja, mi mamá contaba como testimonio que llegaban pastores de las iglesias a pagar mi cuenta, personas que ella no conocía, llegaban a pagar la cuenta del hospital y llegaban personas. eh, Hubo de igual manera, ¿verdad? Una tía de mi mamá, que yo voy a estar agradecido de vida con ella, Que que también ayudó. que ella ayudó mucho, ¿verdad? Ayudó muchísimo lo que fue mi hospitalidad ahí en ese hospital. Pero mi mamá comenta de la cantidad de personas que llegaban a pagar y solamente Dios, Sí, ¿verdad? entonces eso es como cada ángel que el Señor te permitió ver, era como confirmando de cuando tú despertaras le pudieras decir a tu mamá, yo estoy al cuidado de todo, yo estoy al cuidado de la salud de tu niño, yo estoy trayendo consuelo a tu vida y también yo voy a proveer económicamente, ¿verdad? Porque igual en la situación como nos cuentas de que tu mamá queda Amén. viuda sin el amparo económico Amén. Amén. de nadie hablándolo naturalmente, con su hijo en un estado de coma, o sea, es perturbador la historia, la situación por la que estaba atravesando tu mamá, pero también tú ves o nos cuentas de que viste a una mujer fuerte, llena de fe, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, bueno, como usted, ¿verdad? Comenta ahorita acerca de los 3 puntos que yo pude mirar a los ángeles, fue la manera en donde Dios pudo obrar en nuestras vidas, tanto como la fortaleza que le dio espiritual a mi madre sobre todas las cosas, porque era una muerte de su esposo, un hombre de 22 años de casado, y, y su hijo entre la vida y la muerte. eh, Pasando tantas cosas, luego lo económico, entonces nosotros pudimos ver la mano de Dios en la economía, porque nosotros no quedamos debiendo un tan solo peso en el hospital, por la gracia de Dios, Solo ¿verdad? Dios. Solamente Dios, la fortaleza que Dios le dio a mi mamá y totalmente con mi vida, la sanidad intacta que Dios hizo en mi vida. Ahí podemos ver el poder de Dios para sanar, ahí se puede cumplir la palabra cuando Él dice que es Jehová Rafa, Amén. ¿verdad? Jehová Rafa, el que sana, el que no te dejó ni en estado vegetal ni paralítico, sino Amén. que hizo una sanidad completa. Podemos ver a Jehová Jireh proveyendo. Amén. Podemos ver a ese consolador que el Señor nos prometió que íbamos a tener. O sea, Amén. qué maravilloso el que cuando tu mamá vaya a poder dar una palabra de fe y esperanza es porque lo va a dar con esa seguridad de que ella lo vivió, Amén, ¿verdad? amén, claro. Y aparte de vivirlo, ¿verdad? Ella fue esa prueba de fe que aunque a nosotros se nos vino todo encima, nosotros pudimos ver la gracia de Dios y le hemos podido palpitar, Palpar. tocar, perdón, palpar en nuestras manos, la hemos podido tocar, esa gracia que Dios ha depositado tanto como en la vida de mi madre, tanto como nosotros como sus hijos, ¿verdad? Y nosotros hemos podido mirar la sanidad en nosotros, ¿verdad? Porque, y no termino ahí, porque cuando yo termino con los chequeos médicos era porque yo tenía un coágulo en mi cerebro de sangre. Entonces ese coágulo de sangre que yo tenía en mi cerebro se regaba y yo totalmente iba a caer o en estado vegetal, habían dicho los doctores, o iba a caer con ataques de epilepsia. Entonces cuando dijeron eso me pusieron directamente con pastillas para prevenir los ataques de epilepsia. Me lo dejaron para 2 años el medicamento. Y pues gracias a Dios yo nunca sufrí de un ataque de epilepsia, ¿verdad? Ellos habían diagnosticado eso por la cantidad de sangre que yo había botado por mis ojos, por mis oídos, por mi nariz, por mi boca, aparte los golpes que tenía, ¿no? Entonces ellos dijeron de que tenía que tomar este medicamento. Un día yo le dije a mi mamá, mamá, yo no voy a seguir tomando este medicamento, porque este medicamento a mí me cae demasiado pesado. Y luego mi mamá me dijo, pues hijo, hay que confiar en Dios, ¿verdad? Y no es retando,
no es retando, porque si Dios dejó la ciencia, debemos utilizar la Sí. ciencia. Si Dios dejó los doctores, tenemos que hacer uso de ellos, ¿verdad? Porque es Dios quien le brinda la sabiduría e inteligencia a los doctores, ¿verdad? Para que puedan saber cuál es lo que nosotros o podemos padecer, ¿verdad? Pero aparte de todo eso, mi mamá confiaba totalmente Actúa en en Dios, fe. amén. Y yo dejé de usar las pastillas por su totalidad, por la gracia de Dios. Yo las empecé dejando sin decirle a mi mamá, pero luego mi mamá sí se dio cuenta y ella me dio autorización que sí. Cuando nosotros volvemos al hospital y existen todas las pruebas, no les sabría decir si las pruebas existen, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de que están todas las tomografías. No sé si mi mamá todavía las tendrá, las guardará, no lo sé. Pero existen todas las tomografías en donde aparecía el coágulo de sangre En en serio. una, en otra, porque eso era cada mes que yo tenía que ir a chequearme ese coágulo de sangre. Verdad, porque por tumor y por todo decían los doctores, y pues no, cuando ya fuimos por última vez a mirar lo que era el coágulo de sangre, Ya no estaba. ¿verdad? Por la gracia de Dios ya no estaba el coágulo de sangre. Bendito Dios. Amén. Y a mi mamá fuimos a lo del otorrino. El otorrino dijo, el niño no se puede operar ahorita porque sus huesos están demasiado débiles. Entonces él tiene que esperar una cierta edad para él poder ser operado. Hasta que sus huesos ya estén bien desarrollados. Y pudimos ver la gracia de Dios, ¿verdad? Obrando en sanidad, en fortaleza, en poder económico para nuestras vidas, porque quedamos totalmente desamparados de un hombre que era el El proveedor. sustentor y proveedor directo Sí. de la casa. Claro, yo tengo, ¿verdad? Mi familia, mis hermanas, que ellas ya estaban un poco más grandes, pero todavía no estaban ni terminadas de Sí, graduar. claro, no se En- compara. Entonces fue un proceso bastante duro, pero un proceso que ha valido la pena. Un proceso que hoy en día nosotros podemos dar gloria a Dios porque esos procesos nos tienen donde hoy nos tienen. Nosotros podemos todos testificar como hermanos, como madre de igual manera. Mi madre puede testificar que la gracia y la bondad que Dios ha tenido con nosotros eh, ha sido bastante grande, pero no cabe recalcar que ha sido por una mujer que se ha parado también en la brecha por nosotros. Sí, y se me viene a la mente cuando estás hablando de todas las situaciones que atravesaron, especialmente tu mamá, porque tú no tenías conciencia en ese momento, no estabas consciente de Job, las situaciones por todo lo que pasó, y Job dijo, ¿bendeciré a Jehová solamente en el buen tiempo? No, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Amén. Y creo que así tu mamá fue, o sea, nada la movió de su fe porque ella sabía que sus pies estaban en la roca inconmovible, que a Amén. pesar de que estaba atravesando el valle de sombra de muerte, Amén. no iba a temer porque su fe estaba arraigada en el Señor. Amén. Sí, claro que sí. Y fíjese que algo que yo recuerdo muy bien de lo que es la vida cristiana de mi mamá es que fue una mujer bien sólida. Fue una mujer que no sé, me imagino, ella tuvo que pasar también sus desiertos, ¿verdad? Pero una mujer sólida en las cosas de Dios, que nada impedía que ella continuara con su legado dentro de la iglesia. Y eso a mí me ha marcado de por vida. El ejemplo y Porque la el perseverancia. ejemplo y la perseverancia de ella, porque es decir, yo soy un hombre que he tratado de siempre seguir de igual manera las cosas de Dios, ¿verdad? Pero el ejemplo que yo tengo en vida es mi madre, que a pesar de enfermedad, porque a raíz de tanto golpe, a raíz de tanto sufrimiento, a raíz de tanto dolor sentimental que mi mamá obtuvo, mi mamá pasó mucho tiempo enferma con el azúcar. Y a pesar de mi mamá caer en el hospital, mi mamá cayó en coma 2 o 3 días, cayó en coma hace como 5 años Es atrás. verdad.
Y todo eso es a raíz De las situaciones de que tantas vivió. situaciones que ella vivió traumáticas, ¿verdad? Y mi mamá ha sido una mujer que incluso en el tiempo de su enfermedad, mi mamá alababa a Dios. Yo me acuerdo que mi mamá iba quedándose inconsciente en camino, ¿verdad?, para el hospital y mi mamá cantaba, mi ¿Verdad? mamá cantaba y mi mamá yo me acuerdo muy bien, yo acuerdo muy bien esa alabanza que cantaba, paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, y los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Y esa era la alabanza que mi mamá Ay, cantaba. Y mi mamá prácticamente cayó como en un coma profundo. Mi mamá estuvo en el hospital en coma y ella esa canción no la dejó de cantar. No la dejó de cantar, no la dejó de cantar, no la dejó de cantar. Y entonces hasta ahí nosotros pudimos ver, o sea, nosotros pudimos mirar ese deseo que mi mamá tenía aún en la que ama al enfermedad, Señor. del amor que tenía por Dios. El amor que Y tiene. nosotros teniéndolo todo muchas veces, nosotros somos personas de que nos alejamos de Dios y De que cualquier estando, cosita nos mueve. exacto, y estando bien. Y luego yo quiero hablar un poco también, ¿verdad?, de lo que pasa mi accidente, pero yo totalmente me entrego a los caminos del Señor, ¿verdad? Es donde empiezas a tener realmente un encuentro con el Señor. Amén. Porque antes le seguía porque tu mami te llevaba, porque fuiste criado en Claro, ese camino. claro que sí. Yo era un niño de 10 años, pero un niño totalmente seguidor de las cosas de Dios, porque mi mamá siempre me llevaba para la iglesia, mi mamá siempre dio palabra de bendición para mi vida, siempre fue esa palabra de que mi hijo va a ser un gran servidor, mi hijo va a ser un gran pastor. Y esa era, Declarando la sí, palabra. esas eran las palabras que a mí mi mamá me decía desde pequeño. Y yo quedaba, no creo, pero bueno. Y luego fue pasando el tiempo. Cuando yo salgo ¿verdad?, del accidente, totalmente yo encontré un refugio dentro de lo que era la iglesia, ¿verdad? Yo en Cristo encontré un refugio totalmente que me hizo sólido. Mi corazón lo blindó totalmente de todo dolor, porque cabe recalcar de que yo no sabía que mi papá estaba muerto. Ah, no, todavía no. No, yo no sabía que mi papá estaba muerto porque como yo Cuando olvidé decir despertaste, eso sí. porque cuando yo me levanto del coma, yo pregunto por mi papá y me dicen, ¿tu papá anda de viaje? Entonces, ¿verdad? Ay, ¿por qué no está aquí? Dije yo, "No, tu papá anda de viaje, cuando él vuelva, ¿verdad? Él va a venir a visitarte. Luego yo me acuerdo de que pues yo empecé a ir a la iglesia, a los 3 meses de haber ya pasado el accidente, llegó mi pastor con otros hermanos y llegaron de los más fuertes. Y yo me acuerdo que llegaron y fueron a darme la noticia que mi papá estaba muerto, que había, A causa de ver- esa situación que pasó. a causa de esa situación. Y claro, fue un dolor fuerte, pero había ya como ya había ese blindaje en mi corazón que sí sentí la muerte de mi papá. Me costó asimilarlo porque me costó muchísimo, porque como no tuve esa imagen de mirar a mi papá muerto, yo decía, no, mi papá anda de viaje. Entonces sí me costó mucho Porque asimilar. tú no tenías memoria de todo lo que había. Claro que sí, entonces, ¿verdad? De igual manera Dios permitió que borrara escenas muy feas que quizás yo pasé, a las cuales de verdad no me quiero ni recordar, Sí. y quizás puedo intentar recordarlos, no. Yo Mejor hasta ahí. como yo estoy, creo que ha sido Dios mi sustento, lo creo fielmente, ha sido mi refugio y ha sido el Dios que me ha dado todo lo que hoy soy en día. Entonces yo obtuve ese blindaje dentro de la congregación, buscando de Dios,
Yo me acuerdo que yo pasaba ocupado en la radio, yo pasaba ocupado en el servicio de la iglesia. Yo me acuerdo de que cuando dijeron, bueno, los servidores, ya iba a cumplir 11 años, y yo me acuerdo que yo me ponía una corbata negra, una camisa blanca, manga larga, que ahí tengo la foto, y Su pantaloncito. y mi pantalón negro. Yo tengo la foto hasta cuando me bauticé, andaba sirviendo el hombre. O sea, yo andaba sirviendo ya. O Bueno, sea, porque también viste eso en tu madre, ¿verdad? Una mujer no, servidora. servidora. Entonces yo, ¿verdad? Empecé a servir. Y yo decía, algún día quiero que me pongan ahí enfrente de donde está el pastor, decía yo, que porque habían los servidores que estaban enfrente del púlpito, ¿verdad? Pero eran los más grandes, y yo estaba pequeño, allá me ponían en la puerta, pero era una bendición. Sí. Eso era una bendición para mí. Ya después me fueron poniendo en otros lugares y yo decía, qué bendición. Y luego, ¿verdad? Luego yo opto por entrar a la danza de la iglesia de caballeros, y también estaba metido en eso. Me acuerdo que estaba también con los Y pues niños. uno de niño tiene mucho tiempo para servir. Claro, pero yo era de los que no sé de dónde, pero yo tenía más de la cuenta, porque yo estaba en el servicio de los servidores. Yo estaba en la danza, yo daba clases a los niños. Yo solo tenía 12 años y yo le daba clases a los niños. También entraste al Ministerio de Alabanza. Luego, después de ahí, porque como estaba muy pequeño no podía entrar, luego entro al Ministerio de Alabanza. Pero antes de eso, yo lo que quiero, ¿verdad?, es tocar batería. Entonces yo dije, yo voy a entrar a la banda de mi escuela para yo poder tocar con más facilidad el instrumento de la batería. Me acuerdo que me dijo el pastor de la escuela donde yo estudiaba, me dijo, no, usted no va a tocar redoblante, me dijo. Y yo le digo, no, ¿por qué? Si no, mira que yo aquí ando mis baquetas, le digo yo necesito tocar, es que yo quiero tocar batería. Y él me dijo, no, es que usted es trompetista. Deme un momento, ya voy a conseguir que le consigan una boquilla, me dice, para que usted aprenda a tocar trompeta. Y entonces, no, le digo, yo quiero mi redoblante. Pues dio el caso que, que empecé a aprender a tocar trompeta. Yo no quería trompeta, y yo se los puedo decir abiertamente, mi instrumento favorito es la batería. Pero el que sé es la trompeta. No, pero yo amo lo que Dios puso para mi vida. Pero igual, usted todavía está joven y puede aprender. No, claro. Pero yo entendí el significado del instrumento mío. ¿Verdad? Yo entendí que ahí hay una unción muy bonita y muy delicada y muy profética, claro que sí, pero muy delicada, hablándolo espiritualmente, a lo cual me costó mucho. Yo me acuerdo de que yo pasaba practicando en todo momento mi instrumento, pasaba practicando. Luego llegó un día en donde me dijeron, ya puede tocar en la alabanza. Pero también vino otro proceso en donde estuve practicando, luego esperé un tiempo para poder tocar en iglesia porque necesitaba aprenderme todas las canciones, y luego ahí fui creciendo, ¿verdad?, en el ministerio de alabanza. Y prácticamente la iglesia fue como esa ayuda, como dijiste tú, ese refugio en que tu mente no estuviera divagando, no estuviera, ¿verdad?, a causa de la ausencia de tu papá. Sí, Y aprender a conocer y amar al Señor. Hermana Lina, también yo con esto, ¿verdad?, que yo estoy hablando ahorita, yo también puedo aconsejar a los padres, ¿verdad?, que sin ningún problema traten de involucrar a sus hijos en lo que es un ministerio de la iglesia. Hay sinnumeridad de ministerios en los cuales un joven puede participar en la iglesia y puede pasar entretenido, no solo por pasar entretenido, sino porque nosotros no entendemos ni los planes de Dios, nosotros no entendemos esa magnitud de gracia que Dios tiene para nosotros, y nosotros a través de ello nosotros vamos conociendo nuestro propósito.
Sí, amén. Entonces creo de que también no estoy diciendo, estoy hablando acerca de esto, pero de algo vivido por mí, ¿verdad? Porque puedo decir de que fui un niño, un adolescente y un joven que pasó dedicando su vida totalmente Al servicio al del servicio Señor. de la iglesia. Daniel, y me gustaría que le pudieras dar, para ir cerrando, eh, una palabra de esperanza que ella, madre o persona que esté quizás atravesando una situación de que tenga a alguien que ama, quizá postrado, quizá en el estado como estuviste tú. Una palabra también de esperanza para aquellas esposas que están en la espera de que sus esposos puedan ser salvos. ¿Qué podrías decirles tú? Eh, Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Amén. Nuestra esperanza es Cristo Jesús y nosotros tenemos que buscar a Dios de mañana, tarde y noche. Cuando nosotros podemos buscar al Señor, es el Señor que va a redarguir nuestra vida para que nosotros podamos entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque nosotros sabemos de que sin Dios nosotros no somos absolutamente nada. Puedo contar el testimonio, puedo seguir hablando toda la tarde y noche acerca de lo vivido con mi madre, una mujer muy esforzada, muy valiente, una mujer que la llevo como ejemplo en mi vida, eh, una mujer que yo he podido mirar cómo esa mujer se ha levantado entre tantas dificultades, se ha levantado entre tantas dolencias, dolamas de su cuerpo, entre tantas cosas que decía mi esposo, Señor, mi esposo, ¿cuándo va a llegar a tu redil? Mi esposo, Señor, mi esposo se pierde en el mundo sin poder salvar su alma. Señor, mi esposo no tiene ese ejemplo de vida para mi hijo. Señor, mi esposo lo que hace no le da un mal ejemplo a mi hijo. Y totalmente una mujer angustiada, una mujer preocupada, pero una mujer que a pesar de su angustia, una mujer que a pesar de su debilidad como carne que somos Sí, nosotros, humanamente. ¿verdad? Humanamente, eh, ella sentía todo eso ella pasaba todo eso en su vida, pero a pesar de todo eso, mujer, tú que estás mirando este programa, yo te motivo, te doy esa satisfacción al escuchar esta palabra, que su tiempo para tu esposo, para tus hijos va a llegar. Amén. No temas, no Nombre de desmayes, Jesús. porque es Dios que está contigo. Porque recuerda de que Dios va contigo caminando de tu lado y por muy fuerte que sea el problema, por muy fuerte que sea el vicio de quizás algún hijo de tu esposo, de algún hermano, incluso de tus padres, mujer, tú que estás escuchando esto, yo te pido que por favor no desmayes y que por favor no dejes de buscar de Dios, porque cuanto más buscas de Dios, Él va a responder Amén. a todo lo que tú quieres escuchar. Él va a responder a todo lo que tu esposo, tu hijo, tu padre, tu hermano, Él quiere en su vida, pero va a ser por la búsqueda con Dios, porque puedo decirte de que hay una palabra de esperanza, porque sí la hay, y es que Dios está contigo y que Dios no te va a desamparar por donde quieras que tú vayas, ni a diestra ni a siniestra. Solo dice la palabra de Dios que Él no nos va a dejar. Pero la búsqueda que nosotros tengamos con Dios es la clave para que nosotros podamos abrir esas ventanas de bendición para nuestra vida. Lina, yo le quiero decir de que claro que ha habido un esfuerzo de mi vida, ¿verdad? Ha habido un esfuerzo de mi vida. De igual manera, yo ahora un hombre casado, yo puedo decir, ha habido un esfuerzo tanto como mío y junto a mi esposa, de luchar y pelear una batalla, pero yo soy consciente de que años atrás, la que dobló rodillas, esa mujer que ha estado luchando por todos sus hijos y que muchos años después, ella puede ver la luz del sol, ha sido mi madre.
¿verdad? Y para todo aquel hijo que está escuchando esto, de igual manera, yo le motivo a que pueda ser un hijo que ayude a su madre, que la motive a su madre, porque muchas veces pasa los casos en donde son las madres que no quieren nada con Dios. Sí. Son las madres las que no desean ese anhelo de seguir a Dios. Pero tu hijo que estás escuchando, no te canses por tus padres o por tu madre, no te canses porque el ejemplo que Dios está dando en tu vida es para sacar a tu familia y sacarla de lo menospreciado y lo vil, tanto como hemos salido nosotros, Amén. ¿verdad? Porque por más yo me imagino y yo me pongo a pensar y yo le digo al Señor, Padre, ¿qué hubiese sido de mí si no hubiese pasado ese accidente? Un muchacho totalmente que no me gustaban los vicios desde niño, ¿verdad? Y por la gracia de Dios yo nunca he probado un vicio, nunca. Y eso es por gracia de Dios, ¿verdad? Pero puede ser de que Dios a mí me hubiese utilizado en diferentes maneras, pero yo le doy gracias al Señor por lo que pasó en mi vida, porque yo le digo, Señor, pero si eso no hubiese pasado, Señor, ¿quién fuese yo? Y yo me pregunto y yo digo, Señor, pero veme aquí hoy en día. Señor, yo amaba a mi papá. Para mí mi papá era mi mundo. Y yo amo a mi mamá, amo a mi papá, pero yo a mi papá, usted sabe lo que es un niño con su papá. Mi papá era como mi hermano, él era un centro porque yo era muy pegado a mi papá. Y yo no sé qué pasó, yo solo puedo decir fue Dios. Porque yo me acuerdo que cuando yo escuché lo que habían matado a mi papá y esto y lo otro, yo le dije al Señor, Padre, yo perdono a los que hicieron eso con mi papá. Yo por favor le pido que los guarde, que los proteja y que puedan reconocerlo a usted como salvación. Ese es otro punto que se puede tocar, ¿verdad? El saber que solo Dios pudo traer en el corazón de tu familia, Amén. de tu madre y también de usted, que solo Dios pudo poner ese perdón en el corazón de ustedes. Eso solamente es un milagro de Dios, el perdón. Que el perdón no es que es un sentimiento, es una decisión. Pero esa decisión Dios les dio la capacidad a ustedes como familia para poder perdonar a aquellos que no se sabe quién lo hizo, ¿verdad? Así es. Pero, Señor, la palabra del Señor dice, bendice a los que te maldicen. Amén. Porque y la voluntad se la entregamos ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Entonces, la voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Y yo no sabía. Lina, yo directamente se lo digo. Yo no entendía mis palabras. Incluso de niño yo no entendía. Porque no le puede preguntar a un niño de 10 años por qué das gracias y tu papá ha muerto. Ay, sí. ¿Por qué das gracias? Eso es solo Dios. ¿Por qué das gracias si tus hermanas se están hundiendo en la depresión del llanto? Y yo no entendía. Es más, a mí me decían que yo era malo de corazón. Porque decían yo tenía el corazón duro. Pero no entendían que era Dios. Pero yo, porque ni yo entendía. Porque yo en lo personal, yo intenté. El enemigo tirándome dardos. Y yo me acuerdo de que yo intentaba lastimarme. Sí, para sentir ese dolor. Pero no. Sí, yo intentaba lastimarme. No mi cuerpo. Pero yo buscaba cosas que me recordaran a mi papá. Y canciones de las que él escuchaba. Entonces esos eran recuerdos vanos, pero eran recuerdos que sí me intentaban conectar con los recuerdos vivos de mi papá. Entonces, porque yo no puedo decir de que yo recuerdo a mi papá muerto, porque no lo miré muerto. Entonces, y siempre llegaban esos pensamientos de escucha esta música te va a hacer llorar, vas a sacar todo eso que tenés. Y yo totalmente entendí con el tiempo de que ese escudo que Dios puso en mi vida fue porque Él decidió que yo tuviera una vida plena en Él. Amén. Y yo como... No quería que estuvieras viviendo en el dolor, en el sufrimiento. Imagínense, hoy en día, yo agradecí a Dios por lo que pasó en mi vida. Y yo puedo decir, hoy en día, tengo mi esposa,
vivo una vida feliz en Dios, en Cristo Jesús. Tengo una esposa que Dios me la ha dado como mucha bendición, aparte de las muchas bendiciones a las cuales Dios me ha dado, ¿verdad? Que no me ajustaría el programa para contar la mitad o ni la cuarta de la mitad de todo lo que el Señor de todo ha lo que Dios ha bendecido. hecho en mi vida Y que va a seguir haciendo. y lo que ha bendecido a mi familia y lo que, amén, seguirá bendiciendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dar gracias? La gracia que hoy doy, Lina, en día se me ha visto reflejado en ¿cuántos años? Quizás en 15, 16 años, a los cuales pasaron atrás 15 años, 16 años, y yo puedo mirar la gracia de Dios reflejada en esas gracias que di en el pasado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No un niño lleno de maldad. Me preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo le yo le contaba a ciertas personas así, y me decían ya cosas muy malas, y yo, no, hombre, eso ya pasó. Y podemos ver que esa bondad, que Dios obtuvo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la vida de mi madre, ha sido muy buena, Lina. Y yo no me canso de decir que Dios es bueno, Amén. que Dios está con nosotros en todo tiempo. Ha costado, Lina. Ha costado porque yo puedo decir de que mi vida como joven me ha costado mi vida. Entregarle mi vida al Señor ha costado mi propia vida. Y yo le he dicho al Señor muchas veces, y yo lo he pensado, porque como humano lo pienso. Y yo he dicho, Señor, pero ¿será que yo en el mundo también puedo ser un hombre exitoso? ¿Puedo ser un hombre de bendición? Y yo lo he preguntado porque como a veces la humanidad intenta traer al joven e intenta decir esto te va a hacer bien, esto te va a hacer bien, pero sabemos de que es un plan de confusión totalmente para el joven. Sí. Y el joven que está escuchando este testimonio, yo quiero que él trate de redarguir su propia vida, que lo que está haciendo es bien o lo que está haciendo es maldición para su vida. Porque nosotros día a día nosotros estamos llevando un control de vida que si hoy controlamos nuestra vida, el día de mañana, Lina, va a ser de bendición. Pero si nosotros, dependiendo del camino por el que estamos amén, andando. Totalmente. Y si totalmente nosotros decidimos otro camino que no tiene nada que ver con Dios, entonces estamos cavando nuestra propia tumba. Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que el camino angosto es el de Jehová, es el del camino y la verdad. Mas el ancho es el que nos lleva al destino final. Y un destino no sabroso, un destino que puede ser sabroso porque el enemigo lo pinta bonito. Lo pinta bonito. El enemigo se pinta como buen amigo. Pero al final es camino de muerte. Daniel, amén. Me gustaría cerrar preguntándote, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es mi todo. Jesús es mi amigo. Jesús es mi socio. Puedo decir de que es aquel que me ha llamado a su luz y ha provisto en mi vida todo lo que soy hoy en día. Jesús para mí es ese socio que yo necesito tener en mi vida para todo. Para todo. Amén. Para todo, porque se me acaba el mensaje y yo no voy a terminar de decir porque Jesús es mi centro. Jesús es todo aquello que yo necesito, Lina. Es aquello que le da sentido a mi vida. Amén. Sin yo tener un sentido, pero Dios es el que va formando el propósito en mi vida. Amén. Y para acerca de tu testimonio, basado en tu testimonio, ¿cómo podrías terminar la frase por su gracia? Por su gracia estoy vivo. Sí. Creo que por su gracia mi familia está hoy cantando victoria. Porque de repente nosotros hemos pasado la mala vida, pero por bendición de Dios, porque esa gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas ha sido una gracia inmerecida. Porque sabemos y tenemos que reconocer de que pudo ser
que nuestros pasados, nuestras generaciones pasadas, tuvieron vidas de maldiciones, tuvieron vidas de no correctas ante los ojos de Dios, pero es por su gracia e infinita gracia que hoy nosotros estamos aquí de pie, que yo estoy vivo, que mi mamá puede estar de pie, a pesar de tanto, Lina, puedo tener una vida plena en Cristo Jesús. Entonces es directamente por su gracia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Daniel, me gustaría que oraras, ¿verdad? Amén. Por esas mujeres que están esperando, por esos esposos, que pudieras En el orar por nombre de esos Jesús. jóvenes que quizás necesitan una palabra de que en Cristo sí podemos, en nuestra juventud, se puede vivir una vida plena en Cristo. Amén. Y por todo aquel que el Espíritu Santo pueda, ¿verdad? Darte una palabra a través de una oración, ¿verdad? Amén. Aquellos que nos escuchan. Padre nuestro, tú, Señor, que estás en los cielos, Señor. Tú, Padre, que escuchas nuestro clamor, nuestra oración hacia ti, Padre. Yo en esta tarde yo quiero pedirte, por favor, que, Señor, toques esa madre que está pasando un momento de aflicción. Yo te pido de por favor, Señor, de que sea tu mano poderosa, Señor, poniendo en cada hombro de esa mujer que está escuchando este mensaje, Padre. Yo te pido por todas esas madres que están pasando un momento de escasez, Señor, económico, por un momento, Padre, de angustias por sus esposos, Señor, por sus hijos que andan en los vicios, que andan en las calles, Señor. Yo te pido que por favor, Padre, hoy tú redargullas sus vidas y las hagas estar en plenitud contigo. Y que totalmente ellas confíen en el plan que tú tienes para ellas, Padre. Porque soy testigo, Padre, de lo que una madre ha podido hacer por su hijo y por sus hijos, Señor. Una madre que has puesto tú la fuerza en ella, Señor. Y yo te agradezco por todo, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te pido por todos aquellos jóvenes, Señor, que no encuentran aún su rumbo, Padre. Yo te pido que por favor, Padre, seas tú tocando sus corazones, seas tú tocando su mente, su cuerpo, Padre. Seas tú, Señor, tocando ese espíritu, Padre, que nosotros tenemos en el subconsciente, que solamente tú puedes llegar a él, Padre. Por favor, te pido que toque su corazón, que toques esa puerta, Padre, y que ellos te puedan recibir a través de este mensaje, Señor. Yo te pido de que hoy, Señor, que yo acabo de dar mi testimonio, Padre, este testimonio pueda ser de bendición para muchos, que este testimonio, Padre, sea para amor, sea para un poder de perdón, para sea un testimonio, Señor, Esperanza, de Señor. creer en ti, Señor, y de esa fe, Señor, inquebrantable, como pusiste esa fe en la vida de mi madre, Señor, que hoy en día yo puedo dar gracias a ti, Padre, porque, Señor, esa fe hoy tú la has plantado en mi vida también, Señor. Que a pesar que yo no vea las cosas, Señor, sé que tú estás obrando, sé que tú estás haciendo todo para nosotros. Padre, alabado seas, Señor, en todo tiempo. Yo bendigo la vida de nuestra hermana Lina, Señor. Yo bendigo este programa, Padre. Yo bendigo toda aquella persona que se va a venir a sentar aquí, Señor, y que puedan seguir expandiendo tus milagros en esta vida, Señor, porque yo te pido de por favor, Padre, que nos hagas tú, Señor, esos mensajeros Amén. de tus Portadores, obras Señor. en nosotros, Señor, porque ¿quiénes somos nosotros si no fuera por ti? Nada tuviéramos, nada fuéramos. Pero Padre, es tu gracia, Señor. Y yo bendigo, Señor, este programa, Padre. Yo bendigo totalmente esa palabra que tú pusiste en la mente de tu sierva Lina, Señor, por su gracia. Padre, porque es por su gracia, de igual manera que tú pusiste esta palabra en ella, Señor, y sabemos y reconocemos tu señorío en esta tierra. Pedimos que nos perdones porque sabemos que no somos perfectos, Señor, pero vamos buscando ese camino de gracia en ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos y tu nombre sea exaltado hoy, mañana y siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos esta familia, Señor, y bendecimos a todo aquel que nos está escuchando, Amén. Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús.
Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, si te quedaste hasta el fin, te pedimos que puedas compartir, Amén. que puedas comentar y bendecir a otros. Dios te bendiga. Amén. Bueno.